Me debieran de dar puntos por ser el único hombre. Sí. Bendito entre las mujeres. Bueno, pero por ser el primer hombre, yo les pedí que tuvieran su ensayo a la mano para que empezáramos. Hábleme de qué hizo usted en su ensayo. Ejemplo. Yo voy a hablar con el micrófono apagado. ¿Cuál parte es la que nos toca, licenciada? Los mecanismos del horror. Ay, les tengo una buena noticia, Patoja o no, Patojos, no sé si ya les dijeron, pero mañana, martes, miércoles no vamos a tener clases. Qué chula. Mañana tampoco, Lita. No, ¿En serio, 14 licenciada? y sí, 14 y 15. Ay, qué emoción, voy a Qué dormir. bendición de ¡Qué Dios. emoción! Ligda, ¿y será que no nos van a dar feria? No nos irán a dar 2 días ahí abajo. No creo, si yo hoy andaba diciéndole al de recursos humanos de que el 15 es asueto y que está en el código de trabajo y que no lo tiene que dar el miércoles. Porque no creo que nos pasen para el viernes. Yo digo que el miércoles lo van a dar. A ver qué hacen, Ligda. Sí, No han dicho nada. pero al menos nosotros martes, yo solo les voy a subir la tarea, Patojos. Nos tocaba medidas de protección y la otra semana entramos ya con los acuerdos de paz. Pero ahorita es el PNI, ¿verdad, Ligda? Nos toca el PNI en estos días, no sé si esta semana o la otra también la conferencia. Lo que pasa es de Pero, ay, Dios Lita, quiera, no es Lita, la que otra, tal vez los antes. parciales, pues. No, los parciales inician el 27 de septiembre. La siguiente. Hasta la otra. Tendrían que ser después de los parciales porque el PNI se los tengo para el 4 de octubre. ¿A verdad que sí? Sí, en esa Ay, semana sí. tiene que ser la conferencia también. Sí, porque esta semana yo me había dado feriado de tareas. Sí, no, ahorita no, esta semana no. No sé si tienen, pero conmigo la tienen el 4 de octubre, pero yo la tengo que hacer antes de esa fecha porque la plataforma se cierra no sé si el 19 o el 29, ya no tenemos que tener ni una zona, o sea, todos los docentes de ustedes, los 5 docentes, antes, a más tardar antes del 18 o 19 de octubre, ya no tienen que tener ninguna tarea. Entonces sí está bueno, porque así para el final ya estamos tranquilos. Sí, no, ya no, Daisy, porque fíjese que el semestre pasado yo había dejado una tarea, por decirles, como en noviembre, y el Lic Castro me mandó a decir que no, porque como estamos trabajando con la plataforma tiene que estar ya, dan una fecha, ya nos mandaron un memorial donde tiene que estar cerrada. No me acuerdo la fecha, pero antes de ya octubre, a mediados de octubre, tienen que dejar finalizadas las tareas todos los docentes con ustedes, no solo yo. Pues sí, licenciada. Diga. Pues viera que yo lo que analicaba, primeramente investigué y lo que me imaginé primero cuando leí la frase de los mecanismos del horror, lo primero que me vino a la mente a mí fue las formas de cómo fue causado y cómo se sufrió en el conflicto armado interno. Después al leer la investigación, conformó un poco de lo que yo decía. Primeramente nada, los documentos mencionaban mucho lo tratado en el REIM y yo creo que para los compañeros que leímos también el libro de la obra del obispo, ahí nos damos cuenta de que él tuvo persecuciones y tuvo problemas después de haber sacado ese documento a la luz, ¿verdad? Porque al final de cuentas ahí puso él las masacres que los militares hicieron con nuestras poblaciones. Hay que recordar ahí que en esos documentos está instituida la forma de tortura que se hicieron, las violaciones, los daños psicológicos, no solo a los guerrilleros. El problema estaba ahí, así que no solo atacaban a quienes estaban en la guerra, sino estaban atacando parejo, por así decirlo. Trataron de intimidar, atacando a las familias para que renunciaran, así como, por ejemplo,
decirle a una persona, mira, si no salís de acá, quienes la van a pagar son estos, aunque no tengan nada que ver en la guerra, por así decirlo. Quienes sufrían eran las aldeas. Según ahí cuenta que solo por un guerrillero que era de una aldea casi destruían completamente el lugar, atacaban sin lástima, por así decirlo. También cuenta que hacían torturas grandes para obtener información, hasta el punto de hacer masacres, cortar partes genitales, partes del cuerpo, la lengua muchas veces si no hablaban. O sea, el daño fue grande, pues los mecanismos de horror fue las formas de cómo trataron por así decirlo, controlar la guerra, la forma en que esas personas atacaron nuestro pueblo, y no solo a los guerrilleros, sino todo lo que sufrió nuestra población en este conflicto. Eso fue lo que investigué. Y parte de lo que pudimos investigar, parte de lo que no conocemos, porque hay partes de que no se dieron a conocer, es un secreto a voces. Por ejemplo, hablaba Engelbert del Monseñor Gerardi. Yo no sé si ustedes saben de que prácticamente se hizo un complot para matar a Monseñor. Solo se me viene el apellido, el militar Lima, que murió en la cárcel. Fue parte de que estuvo preso por esta muerte de Monseñor Gerardi, el padre Orantes, pero fue un complot del Estado para silenciar a Monseñor Gerardi. Y parte de esto fue Byron Lima. Byron Lima, él sabía mucho quiénes habían sido los verdaderos asesinos, porque sí es cierto, es asesino el que dispara el arma contra otro individuo, pero también es asesino el que planea. ¿Qué más en penal? ¿A qué se le llama asesinato? El material y el intelectual. ¿Y qué otras cosas además de eso, tienen que haber? No sé si en penal es cierto, es práctico, pero fíjense, patojos, que hay parte de teoría que ustedes la tiene que haber hecho pasivo. Sí, pero es que no se me vienen a mí las palabras, Dani, pero sí es planeación. Hay otra palabrita que... Tiene que haber ensañamiento. ¿Cómo? Ensañamiento. Ensañamiento también. Va. Entonces, todo eso es la palabra que encierra el asesinato, y fueron elaborados ese plan. Yo les mandé un video, yo sé que no era horario, de Ronald Robles. Es el señor que yo sigo en el Face. Me gustan mucho sus discursos porque nos habla con la verdad, y en uno de esos él decía que tenía miedo que por su libre expresión del pensamiento, por estar compartiendo muchas cosas, él tiene miedo de que el gobierno lo mande a matar, a silenciar. Yo les quería mandar un documental que él decía, inclusive a Delice lo iba a mandar especialmente a usted, porque usted misma me decía que le cuesta comprender la historia. Viera él cómo la detalla, nos enseña, no sabe cuánto he aprendido yo de él. Se los voy a mandar. Si a los que tengan tiempo y quieran aprender, él habla mucho de la historia y de los acontecimientos que hasta el momento nosotros vivimos hasta ahorita. Jenny, diga. Este señor del que usted está hablando ahorita va a dar una conferencia el día de hoy a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Ajá, se llama, creo que se llama Guatemala capturada por los ricos, algo así se llama, pero él va a hablar de todos estos hechos históricos, e incluso esta primera sesión, ahorita le voy a decir de qué se trata. Me gustaría, yo sé que están cansados, patojos, a las 9 de la noche terminan la clase, pero miren jóvenes, yo los quiero mucho, son mis estudiantes de derecho,
Espero en Dios sacarlos hasta el final de su carrera, estar con ustedes como su docente, apoyándolos en su tesis, apoyándolos en sus privados, para que logren salir y convertirse en licenciados de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios. Entonces, aprendan ahí, los documentales de este señor dicen mucha verdad. Entonces, me gustaría si usted puede compartir el link o algo, Jenny, yo a las 9 voy a buscarlo porque me interesa mucho. Yo decía a alguien que, Dani, ¿cómo es su dicho? El que no conoce la historia. Dani, Está condenado a repetir. ¿te manda? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ahí está, y espéreme, el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad, Jenny? Va. Así es, licenciado. Eso, miren, yo sé que a veces tal vez nos interesan por mi clase, por historia, da mucha pereza. Yo los entiendo, los comparto, pero vieran que esto va de la mano con penal, con laboral, con civil. Son muchas situaciones que ustedes tienen que conocer de sus derechos, de estarlos violentando todo lo que nos ha pasado. Entonces, Jenny ya nos mandó ahí, y es joven y guapo, sí, pero vieran cómo habla. O sea, yo aprendo mucho de él, aprendo a conocer nuestra historia y también él tal vez yo siento que lo hace con el ánimo que los guatemaltecos abramos los ojos y despertemos de dormidos que estamos. Algún día yo tengo la esperanza y la fe en Dios que va a venir alguien y que nos va a gobernar, porque miren, legalmente el Estado tiene un gran compromiso con nosotros como ciudadanos. No saben qué tal compromiso. Miren el de la salud. Ese es garantizarnos el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación. Ese es derecho del Estado y que nosotros como ciudadanos lo tenemos porque está plasmado tanto en la Constitución como en los derechos internacionales. Diga, Jenny. Sí, eso que está diciendo usted es bien importante, licenciada, porque fíjese que yo acabo de leer un libro que se llama Cartas a un estudiante de Derecho, de un autor mexicano. Y él en una de sus cartas hacía mención de que los estudiantes de Derecho podemos ayudar mucho a la democracia de un país. Máximo cuando está siendo vulnerado, como está pasando ahorita en Guatemala. Así Y él es. decía de que podemos hacer uso de los conocimientos que vamos adquiriendo y que aprovechando como los medios que tenemos ahora, la tecnología, las formas de denuncia, las críticas y todo esto es bastante importante. Entonces, seguir a este señor, por ejemplo, y compartir sus críticas, porque él critica mucho la coyuntura nacional y Así también es. explica muchos sucesos históricos y lo hace con palabras entendibles, no usa tanto tecnicismos. No. Entonces yo pienso que en cierta manera cooperamos a que las demás personas también abran un poquito los ojos y tengan un poquito de entendimiento de la historia, de todo lo que hemos pasado, para que ellos también abran los ojos, ¿verdad? Porque muchas veces todo lo que encierra la política, cuando uno no tiene el conocimiento, entonces lo envuelven a uno. Así es. Y ahorita Ajá. me vino a la mente el tema que les iba a enviar y que era justo por qué se desató el conflicto armado, por qué los mecanismos, ¿saben en qué lo englobaba él? Y tenía todita la razón en la discriminación racial que los hicieron a los indígenas. Y él dice, y yo quisiera que ustedes me atacaran, me debatieran esto. Él decía, y yo lo comparto completamente con él, ¿por qué los refajos? Nosotros, los indígenas, porque los utilizamos las palabras chumitos, indios, pero
son indígenas. Él decía que las mujeres tienen unos trajes típicos hermosos, pero los usamos para fotografías, el turismo, para promocionar el turismo, pero ese traje indígena vino a recalcar la discriminación. ¿Y quién la trajo aquí desde 1942? Cristóbal Colón. Él decía y ponía las imágenes cómo eran los indígenas, llegaban y Cristóbal Colón así alzado con su traje, con su sombrero y los indígenas besándole la mano. Desde ahí, él decía, empezaron los indígenas a tener esa discriminación. Algo que también me llamó mucho la atención y tiene toda la razón, es que dice que casi el 77% de los indígenas son analfabetos. No van a estudiar, por eso nuestro país no se desarrolla, son los más marginados. ¿Quiénes fueron los más masacrados en el conflicto armado? Los indígenas. Ellos fueron Quiché, Alta Verapaz, Salamá, Huehuetenango. Son las personas donde más indígenas hay y fueron donde hay más masacres. ¿Por qué? Porque ellos eran discriminados. Los que pueden llegar a la escuela, los indígenas dicen tercero primaria, si pueden y si no se quedan sin leer y escribir, y son más indígenas que ladinos, que criollos. ¿Quiénes fueron? Yo les decía a ustedes quiénes fueron los próceres de la independencia, los criollos. ¿Y quiénes son los criollos? Los poderosos mezclados con sangre española e indígena. Entonces, eso es lo que viene y que en nuestro país, él decía que jamás va a haber un desarrollo porque la mayor parte de la población es indígena y la indígena la más marginada, la más pobre. Entonces, él decía, si no hay acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, ¿cuándo se va a desarrollar nuestro país? En Guatemala, el 100% de habitantes que viven en la zona central estudian, hay colegios privados, hay escuelas, es raro el que no va a la universidad. Entonces, y en los indígenas no. Yo admiraba que cada vez que iba a la fase privada, que me fui, nosotros tenemos 3. En las 3 que yo hice, 3 indígenas refajadas examinándose. Para ser abogadas y notarias. Yo me sentía orgullosa y decía, ellas llegaban con su traje, no llegaban vestidas con falda, con vestido, con su tacuchito, no. Ellas llegaban con su refajo, con su vestimenta que las distinguía. ¿Y de dónde es? De Huehuetenango. Llegaban y yo en las 3 fases que fui, en las 3 fases me hallé 2 o 3 muchachas indígenas. Decían, me cuesta, vamos a Xela, vamos a Huehuetenango, a la sede y somos de una aldea lejana, caminamos, pero queremos superar. Entonces, decía yo, qué bueno, porque es una forma como ellas también quieren luchar por defender sus derechos y más a sus aldeas. Hablar de los mecanismos de horror, yo quería buscar un video, pero es tanto solo de leer tantas cosas que les hicieron y especialmente a las mujeres. Es algo triste. Yo les he dicho a ustedes que me gusta ver películas, series antiguas. El sábado estaba viendo que se llama El Bazar de la Caridad. Era un bazar donde los españoles vendían cosas para la caridad. Llegaba gente muy rica a comprar cosas para darle a los pobres, que habían orfanatos, darle para las escuelas, en fin. Pero se aglomeraba de mujeres. Eran pocos los hombres que llegaban. Y fíjense que en ese bazar era grandísimo. Hubo un incendio en donde estaban proyectando las películas. No se pudo apagar y se extendió, pero lo que más me llamó la atención fue que de 200 mujeres habían como 20 hombres dentro de esas mujeres. ¿Y qué hacían los hombres? Pegarles a las mujeres, aventarlas de que el fuego las consumiera para poder salir ellos. Un periódico de ahí
los criticaba, que qué cobardía hacían porque murieron y fue algo real, 116 mujeres calcinadas, quemadas. Y los hombres, los 20 que estaban ahí, ni una quemadura. ¿Por qué? Porque ahí mismo unas las pisotearon, otras las golpeaban para poder salir ellos. Imagínense hasta dónde hemos venido y de dónde traemos también el patriarcado, que el hombre siempre tenía que estar por encima de la mujer. Bendito sea Dios, fue cambiando y fue cambiando a todo ese tipo de hechos y sucesos que han padecido y han padecido las mujeres para que nosotros ahora podamos tener voz y voto, que podamos ser libres e igualdad entre hombre y mujer. Y si no, imagínense cómo estuviéramos tan sometidos a este imperio y a esas masacres que se han vivido. Elba, que le llamó la atención de los mecanismos de horror. Pues, ay, como ahí sí que fue un tema bastante extenso, donde dice que Guatemala, imagínense, vivió un conflicto interno por 33 años, donde habían enfrentamientos con las fuerzas del gobierno, póngale que le surgían a raíz del levantamiento de algunos oficiales, ya que durante, digamos, en el año, ¿qué fue? En el año 1960, donde estaba el general Miguel que hay un levantamiento con un plan donde hubo varios enfrentamientos entre ambos bandos, pues, que hubieron graves consecuencias en lo que, digamos, con el país. Ahí fue donde hubieron varias pérdidas valiosas, donde hubieron varios daños de infraestructura, donde se vio lo que era las violaciones de los derechos humanos que hubo. Entonces, yo considero que esta parte de lo que es esto del horror, pues ahí se pudo ver bien todos los enfrentamientos, las muertes, las pérdidas que hubieron de personas, violaciones, ya que habían, ahí sí que hasta los mismos vecinos veían cómo mataban a su otro vecino, pues entre ellos mismos se mataban. Entonces, desde ese momento, ahí se pudo ver qué gran conflicto los que se vieron en ese tiempo. Bueno, les voy a ir en lo que pude yo recabar, que caemos casi a lo mismo, porque en varios ensayos, temas que yo les voy a tocar aquí, había. Y lo más importante es que a ustedes les quede claro, sepan mucho de su historia y especialmente que Guatemala, no solo Guatemala, pero sí sufrió gran violación a sus derechos humanos. Inclusive, ahí decían, no respetaron la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los tratados internacionales que están a favor de la niñez, de la mujer, no fueron respetados, fueron violentados por el mismo Estado, y no solo dejemos el mismo gobierno, sino que también fue parte de la guerrilla. La guerrilla también contribuyó a masacres. ¿Por qué? Porque si el gobierno ejecutaba a 2 o 3 de sus seguidores, ellos también iban en contra de las familias de los que estaban dentro o formando parte del gobierno. Pero en lo que sí llegamos a conclusión y hemos visto, y ustedes mismos lo hicieron ver en su ensayo, fue que las peores masacres fue en el tiempo de Ríos Montt, el general Lucas Mejía Víctores. Fueron 3 presidentes militares que estuvieron gobernando nuestro país, y fueron los 3 generales o capitanes o no sé qué parte del gobierno donde fueron masacrados.
yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero para las próximas elecciones es seguro que Suri Ríos va como candidata al partido. No sé qué partido es, pero ella va como quieren llegar y gobernar al país. Ella dice que no tiene que ser culpable de los errores que cometió su padre, pero ella se dio cuenta o ya tenía la edad suficiente también para ver qué era lo que hacía su padre. Inclusive pues su padre se murió sin haber ejecutado su sentencia y hay evidencias, habían pruebas que lo condenaban a haber ejecutado, inclusive él mismo. Hay grabaciones en YouTube donde se expresa cómo se expresa y él mismo a veces se condena de lo que habla. Los mecanismos del horror, la gran cantidad de operaciones militares en las que se perpetraron matanzas contra la población indefensa, que el lenguaje popular denominó masacres. Es uno de los fenómenos más característicos del enfrentamiento armado en Guatemala, especialmente durante el periodo que va de junio de 1981 a diciembre de 1982. En la mayoría de los casos, las masacres no se limitaron a eliminación masiva de individuos, sino que fueron cometidas mediante acciones de barbarie de tal magnitud que, en una primera lectura, hasta podrían provocar cierta incredulidad. Y eso es cierto, porque ver tal vez como película lo que hacían, y en sí hasta hay una película que grabaron que yo ni valor tengo de ponérmela a ver porque duele, en realidad duele todo lo que le hicieron a personas inocentes solo con ansias de poder. Las huellas físicas, pero especialmente las psíquicas, están aún presentes en las comunidades que sufrieron tales vejámenes contra su vida, integridad, cultura, dignidad, libre expresión del pensamiento, violando así sus derechos humanos. Hay gente indígena que a pesar de tantos años, 36 años de conflicto y hasta la fecha que son de 1960 y el 2021, ellos tienen cicatrices en el alma, en su mente, los dañaron emocional, psicológicamente, que enfrente de ellos niños que ahora ya son adultos cuentan cómo masacraban y de puro milagro ellos se salvaban de ver que enfrente de ellos lo que le hacían a su familia. ¿Sí, Jenny? En uno de los textos que leí yo, licenciada, decía que en el tiempo del conflicto armado era normal el olor a carne quemada por las calles, porque Sí. quemaban vivas a las personas. Así es, Jenny. Gracias por compartir y me gustaría que también cuando ustedes tengan algo más que decir, lo digan, si ustedes lo saben, ustedes leyeron muchas cosas, jóvenes, no tengan miedo a opinar. A mí me da gusto que ustedes hagan y compartan lo que sepan. Definiciones y conceptos de masacres. La Comisión del Esclarecimiento Histórico ha utilizado para referirse a las violaciones de derechos humanos conceptos propiamente jurídicos, como ejecuciones arbitrarias, torturas, detención arbitraria. Fíjense que la semana pasada yo fui al plan de prestaciones del empleado municipal porque estoy averiguando todos los requisitos para mi jubilación y está en la zona 1 y casi en esa misma calle que está el plan de prestaciones están pintando, ya estaban pintando una oficina, pero sí ya estaba el rótulo donde decía oficina de denuncia de torturas. O sea, están implementando esa oficina o no sé si ya estaba, pero me imagino que es una oficina para que lleguen y denuncian si a alguien lo están torturando por cualquier hecho, no solo por lo del conflicto armado, me imagino, pero está abierta esa oficina porque tal vez han partido de todo lo que pasaron dentro del conflicto armado, como
torturaban a las personas para saber si estaban a favor del gobierno, que denunciaran a los insurgentes, a los guerrilleros que estaban en contra del gobierno. Consiste en ejecuciones arbitrarias de varias personas. Ha decidido hacer suyo el término masacres, que no corresponde a un concepto jurídico, sino a la adecuada denominación que el pueblo de Guatemala ha asignado a estas matanzas crueles contra grupos de personas indefensas cometidas por cualquiera de las partes en el enfrentamiento armado, tanto gobierno como guerrilla. La mayoría de las masacres, además de las ejecuciones, es una acumulación de graves violaciones de derechos humanos, como torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, y también hechos aberrantes, tales como mutilación de cadáveres y la destrucción de bienes de personas, comunitarios y destinados al culto. Las poblaciones indígenas tienen sus ritos, tienen sus dioses, hasta eso era aberrante, que hasta se burlaban de sus cultos, destruían sus zonas que ellos utilizaban para adorar o para orar. Entonces hasta ese punto llegaron a violentar sus derechos humanos, tanto religiosos, como dice aquí, hasta mutilaciones de cadáveres que hacían. Tipos de masacres: las masacres selectivas, las masacres indiscriminadas sobre población residente, las masacres indiscriminadas sobre población desplazada. Las masacres selectivas, esto yo lo leí en sus ensayos y todo estaba ahí. Aquí las masacres selectivas era que a un grupo de personas o de individuos decían fulano de tal está en contra del gobierno. De una vez eran selectivas, sabían a quién iban a ir a ejecutar. A eso se le llaman las masacres selectivas. Invariablemente incluye como patrón propio algún elemento claro de selección de las víctimas individualmente consideradas. Otra cosa que yo leí y aprendí también de varios de los ensayos de ustedes fue de que ellos hablaban por claves, a qué individuos iban a ir a silenciar. No decían el nombre, sino que los identificaban por claves. ¿Por qué? Porque ellos sabían en el fondo que tarde o temprano se iba a hacer investigaciones y que en la historia iban a contar los sucesos o a quiénes. Entonces hasta ellos mismos hablaban en claves a qué personas tenían que ir a ejecutar. Las masacres indiscriminadas sobre población residente incluye como patrón propio que no existió ningún elemento de selección individual. Ahí no decían fulano, ahí era la comunidad entera. Las masacres indiscriminadas sobre población desplazada, como patrón propio que las víctimas fueron personas que huían de las acciones represivas de sus comunidades sin que existiera ningún elemento de selección individual. Las selectivas sabían a las personas que iban a ejecutar. La población residente sabían que ahí estaba la persona y no les importaba y arrasaban con la comunidad entera. Y desplazadas que la misma comunidad sabía que iban a llegar o se daban cuenta, huían. Entonces hasta ellas también las perseguían y las ejecutaban. Política de tierra arrasada. Se le denomina así a la práctica de masacres de persecución, quema y sitio. A eso se le llama tierra arrasada. Quemaban las comunidades, las cosechas. Elementos sorpresa, que no sabían cuándo iban a llegar, llegaban y quemaban y ejecutaban a las personas. El marco operativo a gran escala, a eso se le llama tierra arrasada y hubieron, en tiempo de Ríos Montt fue donde más hubo tierra arrasada. Yo no me dio tiempo leer, pero había, si alguien puede colaborar conmigo, hay una que se llama Las R's y otra que en La Libertad hubo, ahí esa comunidad fue masacrada, toda esa comunidad fue arrasada, quemada y fue un elemento sorpresa. La tortura.
es un ataque a la identidad colectiva, ya que tuvo una dimensión social, pues muchas veces se hizo de manera pública, delante de los familiares y vecinos. Las amenazas fueron una actividad utilizada constantemente por el ejército contra aquellas personas que eran considerados objetivos principales en la lucha contra la insurgencia. Yo les decía que Suri piensa ser candidata para las próximas elecciones y no dudaría que entre en los primeros lugares o que entre a la primera vuelta. ¿Por qué? Porque mucha gente, yo no me incluyo, porque yo no voté por mano dura. Otto Pérez Molina fue uno de los tenientes, o no sé qué cargo tenía en el gobierno cuando se dieron este tipo de masacres. Entonces, la gente dio su voto de confianza, que pensó que, como él decía, mano dura arrasando con maras, que se iba a acabar la violencia en Guatemala. Convenció a mucha gente que en época del conflicto armado se dieron situaciones que él hizo para seguridad del país. Entonces mucha gente creyó nuevamente en él y, como dicen vulgarmente, pues dio la vuelta a la tortilla, porque en vez de darnos seguridad, más bien estaba haciendo muchos casos de corrupción y robo a los impuestos de todos los ciudadanos que contribuimos para que, pues, a través del Estado, pues, nos den educación, salud y alimentación, y es lo que menos hizo el señor. Desapariciones forzadas. La desaparición también se utilizó con otros objetivos, tales como difundir el terror y paralizar el entorno social de las víctimas. El gobierno y la guerrilla tenían el objetivo que si desaparecían, hacían tierra arrasada, hacían y cimentaban el terror, tanto el gobierno se iba a rendir como la guerrilla también se podía rendir. Y lo que hicieron fue, en vez de causar, es cierto, sí causaron terror, pero lo que más causaron fue muchas muertes de personas inocentes que no tenían nada que ver ni con el gobierno ni con la guerrilla. Simplemente por vivir en esa comunidad, ser indígena, les tocó ser ejecutadas. Ejecuciones extrajudiciales. Una práctica criminal que el Estado utilizó de manera constante, dirigida a eliminar a todas aquellas personas que participaban en cuestiones políticas, que no estaban en armonía con el Estado. Ríos Montt, y eso lo leí en sus estados, hizo un tribunal que se llamaba Tribunal de Ejecuciones Especiales. ¿Qué hacía este señor? Fulanito Juan Pérez hay que hacerle un juicio en un par de horas. Lo condenaba y lo mandaba a fusilar. Él hizo este tribunal, así se llamaba, de ejecuciones especiales, solo para juzgar en un término de un par de horas a las personas, y esas ejecuciones eran extrajudiciales porque se daban cuenta quiénes eran los que informaban o estaban en contra del gobierno. Violaciones sexuales. Las violaciones sexuales fueron una práctica constante en las operaciones militares, así como en las capturas de las personas consideradas sospechosas de apoyar a la guerrilla, especialmente a las mujeres. Genocidio. Hubo genocidio en Guatemala y está totalmente comprobado, y fue de lo que se le acusó al general Efraín Ríos Montt. ¿Por qué? Porque mire, el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define el término genocidio de la siguiente manera: cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanzas de miembros de grupos. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencias que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. Según estos términos, menciónenme algunos que se cometieron en Guatemala. Los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Ixil. Sí. Gracias, Dan. Sabotaje a la producción y infraestructura y edificios públicos y privados. Según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la guerrilla tenía entre sus planes afectar bienes públicos y privados con sabotajes. En algunos casos destruyó bienes obstaculizando la producción de mercancía o paralizó el servicio. Esta era una forma que utilizaba la guerrilla para infundir temor al gobierno. Impuesto de guerra. Fue una práctica constante de las guerrillas para conseguir dinero y presionar a empresarios y terratenientes. Extorsionaban y pedían para poderse mantener y sufrir porque la guerrilla estuvo mucho tiempo en las montañas escondidos. Asesinatos, fusilamientos y masacres cometidos por la guerrilla. Hechos de violencia cometidos por la guerrilla. Los hechos de violencia atribuibles a la guerrilla representan el 3% de los registrados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En contraste con el 93% cometidos por agentes del Estado. Nueva evidencia sobre la magnitud de la respuesta del Estado. La mayor parte de estas ejecuciones fueron por parte de acciones de propaganda armada, particularmente las cometidas contra miembros de las patrullas de autodefensa civil. Fueron denominados terror revolucionario, consistente en acciones de represalias por su colaboración con el ejército. Bajo la denominación de fusilamientos se registraron algunas ejecuciones arbitrarias de integrantes de los mismos grupos insurgentes. Estos fueron parte, pero si ustedes miran solo el 3% de los acontecimientos o hechos que hicieron la guerrilla, no digamos los cometidos por el gobierno, porque estaban en el poder, pues podían hacer lo que ellos querían. Las masacres, en alguna de las cuales se habrían dado muerte a mujeres y niños, las desapariciones forzadas, los secuestros con fines políticos e económicos, el reclutamiento forzado fueron otros actos de la guerrilla que atentaron contra la libertad personal y la vida, actos con los que la guerrilla infringió el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra de 1949. También ciudadanos particulares cometieron hechos de violencia en defensa de intereses propios. Por lo común, los autores eran personas económicamente poderosas. Se llegó incluso a realizar ejecuciones en presencia de una comunidad para generar terror y forzar la incorporación de los pobladores al grupo guerrillero. Bueno, esta es lo que yo les tenía preparada para los mecanismos de horror. Si no quieren aportar alguien algo más, pues ahí nos quedaríamos. Yo les indicaba a sus compañeros, para los que no estaban al inicio de clases, que mañana, martes y miércoles no van a haber clases. Me imagino que sus demás docentes les van a comunicar. Entonces mañana nos toca las medidas de protección. Solo voy a subir las diapositivas y unos pequeños, no son muchas hojas, de la memoria del silencio para que le den una leidita, y de hoy en noche empezaríamos con los acuerdos de paz. ¿Alguna opinión? Y si no, pues
Lo dejamos ahí para que ustedes descansen y inicien su clase con la próxima a las 7:30. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada. Licenciada, Feliz Feliz noche. noche. Amanda. no, las medidas de protección no eran lo mismo que los acuerdos de paz. Sí incluye, pero nosotros es la sexta unidad, son los acuerdos de paz. Nosotros vamos a ver el proceso histórico, los acuerdos alcanzados y sus efectos, el fundamento del derecho a la paz y su protección. Eso es lo que vamos a ver de los acuerdos de paz. Es que yo llegué a la conclusión de que era básicamente lo mismo, porque eran medidas de protección para que no volviera a reventar un caos bélico aquí en Guatemala. Sí, pero es parte del conflicto, pero nosotros tenemos que conocer cada uno de los acuerdos, en qué fecha se hicieron, quiénes fueron, cómo fue su proceso para llegar a concretarse los acuerdos. Ah, sí, porque yo hice un como Sí. resumen así de lo más relevante de cada año de los procesos, pero no en Así sí es. los acuerdos, porque creí yo que era demasiado redundante hablar de los acuerdos de paz y dado que no se cumplen, entonces era como que... Nosotros los tenemos que ver y conocer cada uno de los acuerdos. Ah, pero eso usted me lo dio en, ¿qué? En Historia Jurídica Social de Guatemala, Ajá, y ¿verdad? aquí también lo vamos a ver. Ah, ok. Esa era mi dudalita. Ajá, va. ¿Está bien? Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.